Mis padres me echaron de casa porque mi novia quedó embarazada, y luego intentaron quitarme a mi hija. Hola, mi nombre es Julián. Siempre fui un chico tranquilo, responsable y bastante reservado. Crecí en una familia estricta, donde las apariencias lo eran todo y los errores no se perdonaban fácilmente, al menos si venían de mí. Porque si había algo que noté desde muy joven, era que en mi casa había favoritismos, pero yo me convencía de que eso era normal, que todos los padres tenían sus preferencias y que no debía tomármelo tan personal. Desde que entré a la preparatoria empecé a trabajar medio tiempo en una cafetería. No lo necesitaba tanto económicamente en ese momento, pero me gustaba la idea de depender menos de mis padres. Siempre fui de sacar buenas notas, de ayudar en casa, de no meterme en problemas. Mi plan era terminar la prepa, entrar a la universidad, titularme y luego independizarme. Nada fuera de lo común. Pero la vida a veces no pregunta si estás listo o no. Conocí a Elena en el trabajo. Ella también era estudiante, un año menor que yo, dulce, inteligente y con una sonrisa que desarmaba a cualquiera. Nos hicimos cercanos rápido, pasábamos mucho tiempo juntos, estudiábamos, trabajábamos, hablábamos de todo. Un día simplemente dejamos de escondernos lo que sentíamos y empezamos a salir formalmente. Durante meses todo marchó bien. Era una relación tranquila, estable, sin dramas. La amaba y sentía que, por fin, alguien me valoraba por quien era, sin exigirme perfección ni comparar cada paso mío con el de otros. Pero cuando Elena me dijo que estaba embarazada, mi mundo se sacudió. No porque no la quisiera o dudara de mi responsabilidad, sino porque sabía perfectamente cómo iban a reaccionar mis padres. Tenía 19 años. Vivía con mis padres todavía, y aunque aportaba a la casa, no era completamente independiente. Elena y yo lloramos mucho ese día. No porque no quisiéramos al bebé, sino porque sabíamos que no sería fácil. Pero decidimos enfrentarlo juntos. Una tarde, reuní el valor para sentarme con mis padres y contarles. Pensé que tal vez no lo tomarían bien al principio, pero que después lo entenderían. Me equivoqué. Recuerdo que mi madre no dijo una palabra durante varios minutos. Solo me miraba con los ojos bien abiertos y el ceño fruncido. Mi padre explotó. Gritó. Me llamó irresponsable, estúpido, me acusó de arruinar mi vida, de manchar el apellido, de traer vergüenza a la familia. Me dijo que si tenía tanta madurez como para embarazar a una chica, entonces tenía que tener la misma madurez para asumir las consecuencias sin arrastrarlos a ellos. Intenté explicar que no planeábamos esto, pero que tampoco íbamos a deshacernos del bebé. Que yo quería hacerme cargo, que seguiría trabajando, que Elena contaba con el apoyo de sus padres también. Pero todo lo que salía de mi boca solo empeoraba las cosas. Esa noche me echaron. Literalmente. Me dijeron que tenía 24 horas para sacar mis cosas. No hubo abrazo, no hubo despedida, ni siquiera una mirada de compasión. Me fui con una maleta y el corazón roto. Elena me recibió en su casa. Sus padres, aunque no saltaron de alegría con la noticia, me ofrecieron un cuarto pequeño en su casa y un poco de comprensión. Me puse a trabajar a tiempo completo. Dejé mis estudios temporalmente. Nos esforzamos por ahorrar cada centavo para cuando naciera nuestra hija. Fueron meses duros. Muchos. Trabajaba más de 10 horas al día. Elena también consiguió un empleo desde casa mientras avanzaba el embarazo. Nos apoyábamos mutuamente como podíamos. Había días en los que no sabíamos si íbamos a llegar a fin de mes. Y lo que dolía aún más era saber que mis propios padres no se habían comunicado ni una sola vez. Ni para preguntar si estaba bien, si necesitaba algo, si el bebé ya había nacido. El tiempo pasó, y nuestra hija, Camila, llegó al mundo. Nunca voy a olvidar el momento en que la vi por primera vez. Su llanto, su piel rosadita, sus manitas apretadas. En ese instante, todo el esfuerzo, todas las noches sin dormir, las dudas, los miedos, todo valió la pena. Nos mudamos a un pequeño departamento que apenas podíamos pagar. Era viejo, con muebles prestados, pero era nuestro. Camila crecía fuerte, sana, y aunque teníamos poco, le dábamos todo el amor del mundo. Incluso empecé a tomar cursos en línea para poder avanzar poco a poco en mi carrera. Nuestra vida no era perfecta, pero era nuestra. Un día,
Casi 6 meses después del nacimiento de Camila, recibí una llamada. Era mi madre. No supe cómo reaccionar. Dudé en contestar. Finalmente lo hice. Me saludó con una voz suave, como si nada hubiera pasado. Me dijo que quería vernos, que quería conocer a su nieta. Que quizás había sido muy dura antes, pero que quería una oportunidad para remediarlo. Yo no sabía qué pensar. Hablé con Elena. Estaba tan confundido como yo, pero finalmente accedimos a una visita corta, en un parque público, sin compromisos. La reunión fue tensa al principio, pero mis padres actuaban como si todo estuviera bien. Como si me hubieran apoyado desde el inicio. Decían cosas como mírala qué hermosa, se nota que es de nuestra sangre y seguro heredó la inteligencia de su abuelo. Durante semanas comenzaron a insistir en vernos más seguido. Yo tenía muchas dudas, pero pensé que quizás, solo quizás, habían cambiado. Accedí a más visitas, a dejarlo sostener a Camila, a compartir fotos. A veces la llevaban a dar paseos cortos, siempre bajo mi supervisión. Todo parecía avanzar, hasta que empecé a notar cosas extrañas. Una tarde, Camila volvió a casa con una ropa distinta a la que le había puesto. Le pregunté a mi madre y respondió que esa no combinaba con su tono de piel y que ella sabía lo que le quedaba mejor. Luego, en otra ocasión, me soltaron una frase que me dejó helado: tú haces lo que puedes, pero una niña necesita estabilidad, alguien con experiencia que la críe bien. Me reí, nervioso, sin saber si era una broma o un comentario pasivo-agresivo. Pero el tono no fue de broma. Luego empezaron a cuestionar si Elena y yo realmente estábamos listos para criar a una niña. Que éramos muy jóvenes, que nos faltaba madurez, que nuestra situación era inestable. Al principio pensé que solo era crítica típica de padres entrometidos. Pero cuando un amigo abogado me preguntó casualmente si había firmado algo respecto a la patria potestad o si mis padres tenían algún tipo de poder legal sobre Camila, algo dentro de mí se encendió. Y fue entonces cuando descubrí todo. Mis padres estaban tramitando la custodia de mi hija, alegando que yo era inestable, que vivía en condiciones precarias, que Elena tenía problemas emocionales y que Camila estaría mejor con ellos. Me quedé en shock. Sentí que me caía el mundo. Esa noche no dormí. Elena tampoco. Estábamos siendo traicionados por la gente que se suponía debía amarnos más que nadie. No solo me habían echado cuando más los necesitaba, ahora querían arrebatarme lo más valioso que tenía, a mi hija. Actualización. Después de aquella visita inesperada de mis padres en el hospital, cuando intentaron tomarse fotos con mi hija como si fueran una familia feliz, decidí no volver a abrirles la puerta. Cerré todo contacto. Cambié el número. Les pedí a mis abuelos que no les dijeran dónde vivíamos. Al principio sentí culpa, claro, pero duró poco. La paz que se respiraba en casa, la forma en que Lucía dormía tranquila en brazos de Abril, me confirmaban que estaba haciendo lo correcto. Por fin teníamos algo parecido a una vida normal. Yo trabajaba como repartidor en una empresa local y hacía turnos nocturnos en una gasolinera. Abril, aunque agotada, se dedicaba completamente a la niña y a su propio pequeño emprendimiento de postres para venta. Nos apoyábamos como podíamos. No sobraba nada, pero tampoco faltaba amor. Y justo cuando pensamos que habíamos dejado todo atrás, llegó la primera carta del juzgado. Mis padres estaban pidiendo la custodia temporal de mi hija. En los papeles, su argumento era que yo no estaba en condiciones emocionales ni económicas para criar a un bebé, que Abril no tenía ninguna fuente estable de ingresos, y que la niña corría riesgo bajo nuestra tutela. Incluso incluían frases como entorno desordenado y posibles negligencias. Quedé congelado. Sentí como si alguien me empujara a un pozo sin fondo. No lo podía creer. Después de todo lo que nos hicieron, ahora venían a quitarnos lo más importante. Intenté mantener la calma por Abril. Ella se quebró apenas vio la notificación. Lloró por horas. Yo solo pensaba en una cosa: ¿cómo consiguieron esto? ¿Cómo se atrevieron? Y entonces entendí. No querían a la niña porque la amaran. La querían como trofeo, como una segunda oportunidad para hacer todo a su manera.
Porque según ellos, nosotros estábamos arruinando su vida. Porque querían demostrar que aún podían tener el control. Porque en su mundo retorcido, todo lo que tocaban debía someterse. El proceso fue una pesadilla. Cada semana nos llegaban nuevos papeles con acusaciones, supuestas pruebas y citas judiciales. Mis padres habían recolectado fotografías viejas mías de fiestas de universidad, algunas ni siquiera eran mías, pero aparecía de fondo, y las usaban como supuesta evidencia de comportamiento irresponsable. También mostraron capturas de publicaciones de Abril cuando era adolescente, sacadas de contexto, para intentar pintarla como inestable emocionalmente. Incluso llevaron como testigo a un antiguo compañero de escuela mío, que ni siquiera veía desde hacía años, para decir que yo era conocido por ser impulsivo. Todo era absurdo. Pero lo peor fue cuando intentaron involucrar a una vecina que apenas conocíamos, diciendo que la niña lloraba demasiado por las noches, insinuando negligencia. Tuvimos que contratar a una abogada. Una mujer increíble llamada Lorena, que entendió desde el primer momento que esto era una persecución. Ella nos guió paso a paso. Nos dijo, van a intentar quebrarlos emocionalmente, porque eso les conviene. Pero si ustedes se mantienen firmes, no pueden con ustedes. Abril y yo reunimos todo, certificados médicos, recibos de compra de pañales, vacunas, contratos de trabajo, testimonios de vecinos y de la dueña de la tiendita donde Abril vendía sus postres. Demostramos que nuestra hija estaba sana, cuidada y amada. Pero a pesar de todo, el juez decidió que debíamos ir a juicio. Durante la audiencia, mis padres fueron impecables. Traje, corbata, tono pausado. Hablaron de preocupación y responsabilidad. Pintaron un cuadro en el que ellos eran los salvadores de una criatura en peligro. Cuando me tocó hablar, sentí como la garganta me temblaba. Pero miré a Abril. Miré a Lucía, que dormía en brazos de su abuela, mi abuela, no la de ellos, y respiré hondo. Señoría, sé que no tengo una vida perfecta. Sé que no soy rico. Pero si hay algo que puedo prometer es que esta niña nunca va a pasar hambre, nunca va a dormir sin saber que la aman, y jamás va a ser usada como bandera para controlar a nadie. No les pido que me crean porque soy su padre. Les pido que miren los hechos. La jueza guardó silencio por unos segundos. Fue eterno. Luego dijo que la decisión se daría en una semana. Esa fue la peor semana de mi vida. Abril no dormía. Yo tenía pesadillas. Nos abrazábamos fuerte por las noches, como si el miedo fuera a robarnos a nuestra hija mientras cerrábamos los ojos. Finalmente llegó el día. Entramos a la sala con el corazón en la mano. La jueza habló durante 15 minutos explicando los fundamentos. Nos dijo que si bien los abuelos habían presentado material interesante, no era concluyente, y parecía más una intención de control que de protección. Que habíamos demostrado solvencia, compromiso, estabilidad emocional y una clara red de apoyo. Y que por tanto, se desestimaba la demanda de custodia. No pudimos contenernos. Abril rompió en llanto. Yo me llevé las manos al rostro y agradecí en voz baja. Los padres que un día me dieron la vida, salieron de la sala sin mirarnos. Mi madre soltó algo mientras se alejaba, mataste a la familia, y ahora crías otra sobre las ruinas. Me dolió, no lo niego. Pero ya no más. Esa misma tarde, cuando volvimos a casa, cargué a Lucía en brazos, le di un beso en la frente y le dije, no vas a crecer entre amenazas ni manipulaciones. Vas a saber lo que es el amor real. Aunque haya que pelear 1000 veces más. Y así, entre el silencio de los que se fueron y la risa suave de una bebé que ya no le debe nada a nadie, empezó nuestra verdadera vida.